por este gran momento glorioso que nos concedes, Padre, para estar reunidos este grupo de hermanos y hermanas. Padre, gracias porque tenemos la libertad para reunirnos y poder ser ayudados y fortalecidos, Padre, en tu palabra. Bendice cada hermano reunido en esta hora, como aquellos donde estén, Señor, que sean ayudados y bendecidos por tu santa palabra. Bendice a cada hermano, hermana, amigo o amiga que están conectados, Señor Jesús, para escuchar tu palabra a través del medio por el cual se transmite la palabra. Que a donde quiera, Señor, que tu palabra llegue, lleve, Señor, ese consuelo, esa alegría, esa bendición, ese poder de transformación, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor Jesús. Y en esta hora pedimos que nos bendigas con la palabra, que recibas también las alabanzas que tu pueblo trae, Señor, y que todo sea hecho para tu honra y gloria. Padre, que todo el mundo vaya feliz y satisfecho, Señor Jesús, de estar reunido, Padre, escuchando de tu bondad y misericordia. Ayúdanos a todos, lo imploramos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero que lean conmigo un salmo. Estaba pensando, dije yo, ¿qué salmo se podría leer? No fue una intención mía. Abrí toda la parte de los salmos y me pareció el número 55, porque el 5 pues es número de gracia. Pero al escuchar ahí, hay muchas cosas, yo no sé, simplemente vamos a leer y que el Señor nos bendiga aún por la lectura de la palabra. Amén. Dice el Salmo 55, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Amén. Amén. Eso es bueno, que Él no se esconda de la súplica, sino que escuche la oración de sus hijos. Ahora dice, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí, o dolorido, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor. Mire, está fuerte esto. Como un profeta, un rey que escribe esa escritura, pero él dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Así dice. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz.
Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre al caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta hora. Espero que estemos con alegría, con gozo, para cantarle a nuestro Rey. Él se merece toda la honra y la gloria. Amén. Cuando los santos parecen hasta la patria celestial, cuando los santos pueden tomar asiento y seguimos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Él estuviera aquí, en la persona como Él estuvo, ¿qué haría usted con Él? Lo mismo que usted haría allá es lo mismo que hace hoy. Amén. Amén. No habría diferencia. Si usted siente amor por Él ahora, hubiera sentido amor por Él allá. Si usted lo alaba hoy, también lo hubiera alabado allá. Sí, Señor. Amén. Ahora Él está presente. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Usted dice, pero no lo veo. Pero Él lo dijo. Amén. Amén. Así que sabemos que Él está aquí. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, Señor. Así que lo vamos a alabar a Él. Vamos a cantar ese cántico, vestidos en perfección, para que lo aprendamos bien. Vestidos en perfección,
seguimos alabando al Señor y vamos a cantar el salmo, alabar a Jehová. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia y la verdad de Jehová. Está bien, aleluya, amén, y la verdad de Jehová. Está bien, aleluya, amén. Solamente Cristo, solamente Él, la salvación. Solamente Él, no hay otro nombre, nada en los hombres. Solamente Cristo, solamente Él, no hay otro nombre, nada en los hombres. Solamente Cristo, solamente Él, la sangre fue usted, la sangre fue usted, la sangre fue usted. Retiro yo me di, aseguro por ti, la sangre fue usted. Tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si alguno le interesa saber su nombre, ¿cómo se llama? Si alguno le interesa saber su nombre, ¿cómo se llama? Pónganse en pie y cantamos todos bien unidos. Todos bien unidos, con amor hermanable, en un mismo espíritu, demos alabanza a nuestro Salvador. Con corazón sincero y paz en el alma, levantemos manos altas y con lágrimas de gozo oremos a Dios. No podremos separarnos del amor que es en Cristo. Es una boca grande que no tiene ejercicio y no tiene final. No podemos separarnos del amor que es en Cristo. Es una boca grande que no tiene ejercicio y no tiene final. Sublime gracia, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido y él me halló. Vamos a entregar este lugar a este hermano Rivas. Esperamos que el Señor nos bendiga una vez más y bendiga a este hermano para traer la palabra para todos nosotros y aquellos que también están escuchando a través de la comunicación o del medio que tenemos para transmitir. Que el Señor me lo bendiga. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Tiene usted su rostro, si quiere levante su mano a Dios y de esa manera presentamos nuestra vida para considerar su palabra en esta noche. Amén. Amén. Amado Padre, Sí, buen Señor. Dios todopoderoso, amado Rey,
Nos allegamos delante de ti, Señor, en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, trayendo nuestra vida, esperando que sea grato, Señor, delante de ti, nuestra oración, nuestra dedicación, la entrega, Señor, que traemos delante tuyo, Padre de la gloria, porque entendemos la gran hora de necesidad en la cual vivimos y entendemos, Señor, el propósito que tú tienes en nuestra vida, lo cual, Señor, es llenarnos de toda tu gran presencia divina, del gran Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es la vida de la palabra, por lo cual, Señor, entre más nos llenemos de aquella palabra, más podrá venir aquella vida a vivificar, Señor, hacer que tome acción aquella palabra que hemos escuchado y recibido, y entonces la vida de la palabra, al venir sobre esa palabra, tornará el efecto de ella, y seremos, Señor, criaturas completamente rendidas delante de ti. Amén. Padre, nos reportamos humildemente para tu servicio, pidiéndote, Señor, tras cada mano levantada hay necesidades, cargas, peticiones, angustias, Señor, decisiones por tomar y también acción de gracias, Señor, por oraciones respondidas, por el cuidado tuyo, por la provisión tuya constantemente y porque tu gracia es hasta este momento aún con nosotros, Señor. Padre, yo ruego en esta hora tú bendigas el pueblo de Dios que se da cita en este lugar. Bendice, Señor, nuestro hermano Gustavo, Señor, como el hombre al frente de la causa, Señor, en tu gracia y tu plan delante de esta obra, de este pueblo. Padre, y rogamos, Señor Dios, que tu gran presencia bendiga, Señor, esta asamblea, que tu gran presencia fortalezca, Señor, a cada creyente, que tu gran presencia y tu guianza, Señor, pueda añadir a aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Padre, que todos ellos puedan venir delante de ti al conocimiento de tu palabra y rendirse, Señor, en este tiempo del fin a la voluntad tuya, Señor. Padre, rogamos por la simiente de Dios que pueda haber aquí y sus alrededores, Padre amado. Aún en este lugar, Señor, mientras el tiempo dura, que tú levantes, Señor, predicadores del Evangelio, diáconos que puedan ministrar en la casa de Dios conforme el sagrado mandato que tú dejaste estipulado. Administradores, Señor, que puedan tomar el lugar de la tesorería y la sindicatura para ver, Señor, para velar por los intereses, Señor, económicos y materiales de esta asamblea. Padre, maestras de escuela dominical que puedan atender y educar y enseñar en tu palabra a nuestros hijos, a los muchachos, a los niños de nuestros hermanos aquí en este sitio, Señor Dios. Padre, que en la medida que el tiempo dura, Padre, haya directores de cantos, músicos, Señor, con la inspiración y un don divino, para que tu palabra se administre en una atmósfera cada día más superior y agradable delante de ti. Padre, que tú unjas cada vez que alguien se pare detrás de este púlpito, en este lugar, a hablar tu palabra. Como dijo tu siervo el profeta, un hombre correctamente ungido y en posición correcta, entonces todo el cielo lo respaldará. De esa manera, Señor, que siempre haya sanidad en este lugar, para el enfermo, fortaleza para el debilitado, consuelo para el afligido, Señor Dios. Que la doble porción de ánimo venga para el que esté debilitado, Padre amado, y tú renueve la fuerza de cada creyente, cada hermano y cada hermana, como al búfalo en nuestra oración, y añada, Señor, en cada servicio y a cada uno de los que llegue a este lugar, añada revelación sobre tu palabra en nuestra oración. Padre, recordamos entonces de esa manera esta iglesia, Señor, sus necesidades, el tiempo avanzado en el que vivimos, entendiendo, Señor, que todo está en tus manos, y mientras corresponde que llegue la hora de tu venida, que siempre podamos interesarnos en tus negocios, sabiendo que donde estuviere puesto nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Amén. Así que, Padre, yo ruego por esta iglesia, por cada familia, por cada joven, por cada niño, por mis hermanos y hermanas, Señor, y los presento delante de ti, sus vidas, Padre amado, juntamente con la mía. Ruego por cada persona que está allí al otro lado del internet, Señor, tras una pantalla, que verá esto en vivo o posteriormente en las diferentes transmisiones que se puedan hacer con las redes. Padre, no lo hacemos simplemente para que alguien nos vea o alguien nos escuche y ganar algún mérito, Señor.
lo hacemos para poder ayudar la obra de Dios en diferentes lugares. Así que yo ruego por cada persona, y si alguien no te conoce y esto puede ser un medio para alcanzar un alma perdida, Padre, que tu palabra lo alcance y lo traiga rendido a tus pies. Es nuestra oración, y un alma sea ganada para el reino de Dios, y la gloria siempre será tuya. El beneficio para tu pueblo y el regocijo de todos nosotros también, Padre amado. Así que rogamos por ello. Yo ruego, Señor, por mis hermanos allí en Cúcuta, en Colombia y en cada lugar de esta nación allí, Señor, donde tú permitas que tu palabra pueda llegar y fortalecer a tu pueblo. Y te agradecemos por las oraciones de cada hijo tuyo en beneficio nuestro. Es nuestra oración, Padre. Ahora permítenos considerar tu palabra y tomar de allí, en la inspiración del Espíritu Santo, algo que nutra nuestras almas y nos acerque al trono de Dios, y nos enseñe y nos instruya y nos ayude a seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Nos interesamos en tus negocios, por lo cual, Padre, ayúdanos, visítanos y sé con nosotros, es nuestro ruego, y que al final, Padre, nuestro corazón rebose y vayamos más cerca de ti, porque todas estas cosas, Señor, las pedimos humildemente en esta noche, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Vamos a ir a nuestras Biblias. Usted puede allí abrir su Biblia si es tan amable. Vamos a tomar un texto en la Escritura que pueda dejarnos ayudarnos para hacer una buena consideración en esta hora. Amén. Así que tiene usted su Biblia, vamos al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo número 1. Salmo número 1, hemos citado ese salmo en estos servicios que hemos tenido aquí con ustedes. Hoy sería nuestro quinto servicio. Yo le pregunté al hermano Gustavo cómo iba a ser el orden de los servicios esta semana, a ver si había chance, decimos en Colombia, chance de sentarnos a escuchar, y ya se imaginaron cuál fue la respuesta. Libro de los Salmos, capítulo 1. Salmo conocido, leído, ¿verdad? Y realmente pienso yo muy poco comprendido en todo el trasfondo que podemos tomar de él. Bien, dice el Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Amén. El Señor bendiga su palabra en esta tarde. Tome su lugar, por favor. Bien, mis hermanos, cuando miramos el Salmo 1, allí el Salmo está hablando, para lo que vamos a platicar en esta noche, vamos a hablar un poquito de la ley de la semilla. Vamos a titularlo así: la ley de la semilla. Producir, ¿verdad? La semilla tiene una ley, y esa ley es producir. Amén. Ahí no hay otra cosa más que producir. Cuando miramos este Salmo, el Salmo está hablando de un varón que es bienaventurado, es bendecido, que tiene una virtud en él. Y ese varón tiene que cumplir unos requisitos. Y la verdad es que cuando nosotros, desde nuestro punto de vista humano, analizamos esa escritura, pues no hay cabida por nuestro propio mérito para ser ese varón, llámese hombre y mujer, pero para ocupar esa silla, para ocupar ese lugar, de ser ese varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, o que no se haya sentado en silla de escarnecedores. Porque todos y cada uno de nosotros hemos caminado
por ese camino del pecador. Amén. Nos hemos sentado, sin duda alguna, ¿verdad? Yo el primero de ellos, en la silla de los escarnecedores, Amén. ¿verdad? Y hemos andado también en consejo de malos. Tuvimos malas amistades, tomamos consejo equivocado. Amén. Aún probablemente aconsejamos equivocadamente en algún tiempo. Amén. Así que ese salmo, realmente solo hay un personaje a la luz de la escritura que puede cumplir y puede llenar esos zapatos, esos requisitos, y ese personaje no es otro que el mismo Señor Jesús. Amén. Él fue el único libre de pecado, que no estuvo en camino de pecadores y no recibió consejo de malos. Amén. ¿Ah? Amén. Entonces ese salmo habla del Señor Jesús. Amén. Ahora, pero de alguna manera, cuando nosotros recordamos algo que es la justificación, usted sabe, 3 obras de gracia. La justificación es una obra del Espíritu Santo. Amén. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Sí, Señor. Pero el bautismo del Espíritu Santo, dice el hermano Branham, no es una obra del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo. Sí, Señor. Amén. O sea, ya es Él llenando, Él es entrando en aquel vaso que Él justificó y que Él santificó. Pero el profeta dice, esas 3 son las 3 etapas de la gracia. Cuando nos detenemos a considerar la primera etapa de la gracia es la justificación. Y esa justificación, que es por la fe, ahora es perdón y olvido del pecado. Y el hermano Branham compara un poquito para entender mejor lo que es la justificación y dice, bueno, tal vez usted pudiera fallarme a mí, yo pudiera fallarle a usted, ¿verdad? Tal vez pudiéramos tener alguna dificultad y nos podemos hablar y nos podemos perdonar. Amén. Hermano, hermana, perdóneme, fallé. Bueno, hermano, está bien, yo te perdono. Amén. Dice, usted perdonará a su hermano. Dice, pero usted nunca podrá olvidar lo que su hermano o lo que su hermana le hizo. Amén. Que siempre se acordará, desafortunadamente usted siempre lo tendrá presente, será imposible olvidarlo. Amén. Dice, pero no así con Dios. Cuando el Señor perdona a un pecador, bajo la sangre, bajo el mérito de la fe en el Señor Jesucristo, en la obra redentiva y expiatoria hecha en la cruz del Calvario, entonces ese pecador queda limpio delante de Dios, queda Amén. totalmente Amén. perdonado. Dice el hermano Branham, queda justificado. Amén. Quiere decir que Dios no solo lo perdonó, sino que Dios tiene la virtud de olvidar aquel pecado, Amén. de no acordarse. Dice, lo echa atrás al mar del olvido, el mar sin fondo. Dice, y esos pecados nunca regresarán a Dios. Dios nunca se acordará. Amén. Entonces, cuando el individuo es verdaderamente justificado por la fe, entonces él nunca pecó. Amén. Usted se acuerda de su pecado, Dios no. Amén. Amén. Dios no se acuerda del suyo. Cuando usted viene bajo la sangre, y esto recuerda de algún hombre que tenía alguna complicación con algo que había ocurrido en algún momento en su vida, y él había pedido permiso al Señor, pero eso siempre lo atormentaba en su ser. En algún momento él se encontró con el hermano Branham, y el hermano Branham revisó la vida de esa persona y le dijo, bueno, yo no veo nada malo, todo está bien contigo, mira, para que me ayudaras a hacer un trabajo. Y aquel hermano estaba avergonzado y él no sabía cómo decirle al profeta que no, porque él se sentía indigno. Y el profeta le dijo, bueno, te voy a dar unos días para que lo pienses. Y el hermano estaba resistido. Y cuando aquel hermano llegó, el profeta le dijo, mira, voy a pasar a recogerte, acompáñame a una diligencia. Cuando iban con el hermano Branham, no sé si era de cacería o qué, no recuerdo ello. Entonces el profeta le dijo, bueno, hermano, y cuéntame, ¿qué pensaste del ofrecimiento que te hice? Y el hermano le daba vuelta, no, hermano, pues la verdad, hermano Branham, es que yo... Y en algún momento le dijo, hermano Branham, la verdad es que yo no creo que sea el hombre para ese trabajo. Yo no soy digno, no soy capaz, en mí hay muchas cosas. Y entonces el hermano Branham le dice, mira, pero yo no veo nada malo en ti. Se sabe unas palabras del hermano Branham diciendo, no veo nada malo en ti, es porque ya lo había pasado por el escáner, ¿verdad? Amén. Ya le había hecho la revisión, le dice, no, Amén. tú eres el hombre para el trabajo. Y aquel hombre le dice, hermano Branham, es que hay cosas en mi vida. Y entonces el profeta le dice, yo no veo nada en ti. Resumiendo la historia, el profeta, aquel hombre, cuando esa escena se da, le dice, mira, es que mire, hermano Branham, yo aquello, lo otro, y dice, pero yo no veo eso. Entonces el profeta le dice, mira, hermano, lo que pasa es que lo que está bajo la sangre, Dios no se lo muestra ni siquiera a sus profetas. Amén. Dije que el hermano Branham no veía aquel pecado. Pero esa persona puede ser aquello, pero si eso lo puso bajo la sangre, Dios se olvida de eso. Ni Amén. siquiera sus profetas pueden ver su pasado, cuando ello ha sido puesto bajo la sangre del Señor. Amén. Amén. Mira, esto es una verdadera justificación. Amén. Que pudiera mirar, Judas fue justificado. Claro que sí, Judas fue Amén. justificado. El profeta lo dice, ¿verdad?
Pedro fue justificado. Amén. Pero cuando usted mira la justificación de Judas, no le alcanzó a llegar a Pentecostés. ¿Y qué quiere decir? Que cuando Judas cometió el equívoco que él cometió, sus pecados lo alcanzaron. Sí, señor. Y por eso él se colgó. Por eso él se ahorcó. Porque sus pecados lo alcanzaron y entonces él se dio cuenta. Fíjese usted, la justificación de Judas no fue suficiente para él. Lo cubrió por un tiempo hasta que él mostró su color. Dice, pero Pedro llegó y negó al Señor y lo negó con maldición. Pero Pedro sí llegó a Pentecostés. Sí, señor. Amén. Entonces la justificación de Judas no fue la misma clase de justificación que recibió Pedro. No, señor. Cualquier persona puede venir bajo la sangre y aceptar al Señor y su pecado parece que está allí cubierto de alguna manera, pero si esa persona no completa las 3 etapas de la gracia, entonces tarde que temprano su condición de pecado lo va a alcanzar, la manta de justificación será quitada y quedará al descubierto su condición pecaminosa delante de Dios. Amén. Amén. Pero no así con la novia del Señor. La novia del Señor, ejemplo de lo cual tomamos a Pedro. Pedro tuvo allí en algún momento de ira, ¿verdad? De reacción humana cuando los soldados llegaron a tomar al maestro y Pedro sacó su cuchillo, ¿verdad? Y cortó, o su espada, y cortó la oreja con la espada del mismo soldado, le cortó la oreja a un soldado romano. Amén. Y todos vieron, la sangre brotaba. Las manos de aquel soldado quedaron manchadas, posiblemente el piso quedó untado de rojo, la oreja tirada en el suelo, la espada quedó allá ensangrentada con la sangre de aquel soldado. Las evidencias estaban. Amén. Pero el Señor cogió aquella oreja y la puso sobre el soldado. Y cuando quitó su mano, ahí estaba la oreja. Amén. Ahora él no la cosió, no quedó sutura. No. Todos vieron la sangre. Pedro sabía que lo había hecho. Las manos podían estar manchadas, el suelo tener evidencia de sangre. Pero cuando miraron la oreja, ahí estaba. ¿Quién Amén. podía decir que Pedro le había quitado la oreja? Nadie, aunque todos lo habían visto. Sí, señor. No había evidencia, eso fue totalmente anulado. Eso es justificación. Amén. No importa cuántas evidencias el diablo pueda levantar contra un hijo de Dios, miembro de la novia del Señor Jesucristo, por cuanto él ha venido bajo la sangre, él es justificado. Amén. Amén. En ese caso, solo la novia del Señor puede entrar y aplicar también dentro del Salmo 1. Sí, señor. Entonces ahí es donde yo como individuo, en mi condición humana, yo no aplico para el Salmo 1. Pero yo como un redimido, miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, lavado en su sangre, santificado por su palabra y lleno de su Espíritu Santo, yo puedo verme en el Salmo 1 y decir, yo también soy parte de aquel varón. Amén. Oído, qué cosa tremenda, que no estuve en camino de pecadores, no anduve en consejo de malos, y nunca me senté en silla de escarnecedores. Amén. Puede aparecer su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, su primo, su tío, su vecino, su amigo. Pero si usted andaba conmigo, ¿dónde están las evidencias? Pero mira, aquí está. No hay nada. Amén. Usted vino por la sangre. Su nuevo nacimiento cambió todas las cosas. Amén. Usted es libre de cualquier condición pecaminosa. Amén. Así Amén. que eso es algo que nos estimula. Y es allí la manera en que nosotros podemos entrar en aquel salmo. Y aquel salmo compara a ese hijo de Dios, a ese varón bienaventurado, a esa iglesia que llegó a la estatura de ese varón perfecto, la compara con un árbol y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces habla de un árbol que da fruto en el tiempo debido Amén. Amén. y que su hoja no cae, es decir, Amén. no lo toca la muerte. Cuando una hoja cae es porque de alguna manera la vida se fue de esa hoja. Amén. Amén. Y entonces la hoja cae. Entonces dice, todo lo que hace prosperará. Entonces hay una virtud en aquel pueblo. Y el Señor lo compara con un árbol, pero el Señor dice las características de ese creyente y dice que ese árbol siempre da fruto. Amén. Da fruto en su tiempo. Está reverdecido. Lo que hace prospera. Su hoja no cae. Ahora en la iglesia del Señor las hojas es ese compañerismo. El compañerismo no cae, es decir, la vida no se va de allí. Amén. Siempre habrá vida para mantenerlo allí. Y todo lo que inicie, ¿verdad? Lo que emprenda va a ser prosperado. Amén. Ahora vamos a mirar una escritura. Amén. Ahora, perdón, antes de ir a esa escritura, fíjese que después en el verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, hay una diferencia entre los árboles buenos y los árboles malos. Amén. Entre el que está perdonado y el que no está perdonado. Entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios.
hay una diferencia y el Señor los compara como árboles buenos con todas sus virtudes y árboles malos. Y los árboles malos es que los arrebata el viento. Quedan despelucados, quedan totalmente barridos, ¿verdad? Le tumbó todas las hojas, hasta las ramas se quiebran solas. Un ventarrón y hasta puede tumbar el árbol. Amén. Entonces, hay árboles buenos y hay árboles malos. Sí, señor. Y eso se compara con usted. Eso se compara contigo. Amén. Así que vamos a considerar algo de ello en esta noche, porque nuestro tema es la ley de la semilla, producir. Vamos a ver cómo esta ley produce. Cómo esa semilla tiene que dar un efecto, un resultado. Dice aquí el texto, dar fruto en su tiempo. Sí, señor. Amén. Mateo capítulo 7. Verso Mateo capítulo 7. Amén. Mateo 7, 17. ¿Qué sigue? Mateo 7, 17. Amén. Dice el Señor de la siguiente manera. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Vean qué cosa. Así, el árbol bueno da buenos frutos, Amén. pero el árbol malo da frutos malos. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, ambos árboles dan fruto. Vean qué cosa. Tanto el árbol bueno como el árbol malo dan fruto. Sí, señor. Tanto el tamo que arrebata el viento, que es un tipo de árbol, da fruto, como el árbol plantado junto a corriente de agua. Ambos dan un fruto. Amén. Amén. Ahora vamos a considerar cómo se distingue ese fruto. Entonces dice aquí, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sí, señor. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol bueno no puede dar mal fruto. O sea, hay una ley en ellos. Amén. Si es bueno, da bueno, como el Señor también comparó luego y dijo, bueno, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Amén. Amén. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Por eso dijo el Señor, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, dice, sino lo que sale por ella, porque sale del corazón. Y dice, del corazón vienen los adulterios, las mentiras. Todo lo malo sale del corazón. Amén. Entonces todo depende de la clase de vida que está dentro del árbol. Así será el fruto que el árbol va a dar. Génesis capítulo 1. Y el Señor entonces nos dice que ese árbol que no da buen fruto va a ser cortado. Amén. Pero el árbol que da buen fruto, entonces va a mantenerse. No será cortado. Amén. Génesis capítulo 1, verso 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, árbol que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces, ¿por qué el árbol malo da malos frutos? Porque tiene una semilla que tiene una naturaleza. Amén. Amén. ¿Por qué el buen árbol da buenos frutos? Porque tiene una semilla en él que tiene una naturaleza, unos genes. Amén. Entonces usted siembra maíz, no puede recoger arroz. Si usted siembra aguacate, no puede recoger manzanas. Porque hay un fruto dado por una semilla que traspasa una vida para que se vea allá en la copa de aquel árbol. Entonces cada semilla, cada simiente dará según su naturaleza. Sí, señor. Ahora, cuando traemos eso a la vida del creyente, a la iglesia del Señor, el profeta dice que hoy día hay 3 semillas sembradas sobre la tierra. 3 clases de semillas. Sí. Dice, está la semilla denominacional. Dice, la sembró Billy Graham, el gran evangelista denominacional del siglo XX. Está la semilla organizacional, que la sembró Oral Roberts. Dice el profeta, estos dos están representando a 2 ángeles que ciegan al pueblo de Dios. Bueno, al pueblo de Dios quiero decir al mundo, pues no a la novia, ¿no? Pero son 2 ángeles cegadores. 2 ángeles que con su discurso, ¿verdad?, están dejando a la gente ciega a la revelación de la palabra.
¿Cómo pueden dejar a alguien ciego a la revelación de la palabra cuando le dicen, bueno, usted puede tomarse un trago social, eso realmente no lo condena? Bueno, usted puede vestirse de esa manera, hermana, realmente Dios mira lo de adentro y no mira lo de afuera. En ese momento, viniendo de esta clase de hombres, como Oral Roberts, como Billy Graham, eso trae un ungimiento, eso trae un peso, una influencia sobre la vida del creyente que toma las palabras de aquel hombre como una realidad. Y entonces ese creyente está tomando esa clase de semilla y en ese momento le están cegando al decirle que no hay problema, que eso está bien. Que si pueden hacerlo, que Dios no va a ser tan severo, tan malo, que eso realmente no es pecado. Ese creyente está quedando cegado. Amén. Cuando se le presente la verdadera palabra la va a rechazar. ¿Por qué? Porque no hay más ciego que aquel que viendo no puede ver. Amén. Amén. Entonces el profeta dice que esos dos hombres sembraron dos semillas, una semilla denominacional y el otro una semilla organizacional. Pero el profeta dijo, hay 3 semillas sembradas en el campo. Dice, la tercera semilla la sembró el séptimo ángel. Amén. Y esa semilla es la semilla de la palabra. Sí, Señor. Amén. Y cada una de esas 3 semillas va a producir según su naturaleza. Amén. El evangelio denominacional, que va a producir hijos de la denominación. Sí. El evangelio organizacional, que va a producir hijos de la organización. Pero el evangelio palabra, traído por el séptimo ángel, que va a producir hijos de la palabra. Amén. Amén. Hijo de la palabra. Y cuando el hijo mayor de la palabra se manifestó sobre la tierra, vino engendrado por el verbo de Dios. Amén. El Padre era el Espíritu Santo y ese fue Jesús, y Jesús pudo cumplir el Salmo 1. Sí, Señor. Y por eso la vida de Jesús dio buen fruto. Entonces, si usted y yo somos de esa misma clase de semilla, de esa misma clase de gen, entonces usted y yo también vamos a ser del Salmo 1 y debemos dar buen fruto. Amén. Nuestra hoja no debería caer. Amén. Y si tenemos hojas, tenemos que tener fruto, y quiero llegar a eso ahora más adelante. Amén. Ahora, la Escritura entonces nos enseña que si es la palabra, produce hijos e hijas de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, no dice que es el único. Bueno, en otra parte dice que el unigénito. Pero cuando dice el unigénito se refiere porque cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted viene a ser miembro del cuerpo de Cristo. Sí, Señor. Entonces usted es uno con Cristo. Pero como individuos en la condición humana de venir a esta tierra como hijos de Dios manifestados en carne y en sangre, entonces Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Por qué es el primogénito? Porque es el primero que vino engendrado por la palabra. Amén. Pero no es el único. Usted tiene que llegar a ser engendrado por la palabra. Y si la misma semilla que estuvo en Jesús hizo que Jesús diera buen fruto, y esa semilla está en usted, entonces también producirá buen fruto. Amén. No solo en vida, también en muerte, porque producirá resurrección, dijo el apóstol Pablo. Amén. Es decir, el Espíritu que moró en Jesús mora en vosotros, entonces ese mismo Espíritu que levantó a Jesús lo levantará usted de entre los muertos. Amén. Pues hay un poder en aquella semilla, hay una ley. Cada simiente produzca según su género. Sí, Señor. Amén. Cada simiente produzca según su naturaleza. Entonces nosotros no somos hijos de la denominación, no somos hijos de la organización, No, Señor. nosotros somos hijos de la palabra. Amén, amén. Y la palabra tuvo que venir en labios de un profeta. Sí, Señor. Entonces nosotros somos hijos de los profetas Amén. y del pacto que concerté con Abraham, dijo el Señor allí en el libro de Gálatas. Señor. Amén. Entonces nosotros somos hijos de los profetas, somos hijos de la palabra viviente de Dios, y el fruto que debe haber en nosotros debe ser un fruto digno de la clase de semilla que hemos recibido. Sí, Señor. Amén. Muy bien, vamos a otra escritura, libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12. ¿La tenemos? Juan 1:12. Amén. Mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Amén. les dio potestad, poder, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces el hijo de Dios tiene que ser hecho hijo de Dios. Es decir, que hay una obra. Ya miramos cuál es la obra, ¿no? En la semana anterior. Hay una obra que se realiza en él. ¿Quién la hace? Dios mismo. Las 3 obras, las 3 etapas de gracia, Dios obrando allí, es haciendo hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Amén. Yo no puedo hacer que mis hijos sean de Dios.
Yo como predicador no puedo hacer que nadie llegue a ser hijo de Dios. Yo como predicador lo único que puedo hacer es darle la palabra, Amén. porque no los puedo engendrar para ser hijos de Dios. Yo no puedo decir, este es hijo de Dios y este no. Usted es del diablo, usted es de Dios. Yo no estoy en capacidad, ninguno de nosotros está en capacidad de decir eso de nadie. Además, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén, amén. Amén. Entonces hay un requisito para dar un buen fruto. Y es la clase de naturaleza que está. Si fuimos engendrados por Dios, Dios tiene una semilla, es la palabra. El fruto de la palabra será la palabra. El fruto de la palabra será la vida de la palabra. ¿Me hago entender hasta ahí? Amén. Entonces el requisito para dar buen fruto es tener una buena naturaleza. El Amén. árbol bueno da buenos frutos, no puede dar un mal fruto. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces solo hay una manera en que den fruto bueno, teniendo una semilla buena. Amén. Y la única semilla buena de las tres semillas Amén. espirituales denominacionales está en nosotros. ¿Qué fruto vamos a dar? Buen fruto. ¿Por qué? Porque debe haber una buena semilla. Amén. Debe haber un buen gen. ¿Por voluntad de quién? No, es que yo quería. No. Por voluntad, dice, no de carne, ni de sangre, ni de varón. No fue voluntad del pastor, no fue voluntad de la hermana, no fue voluntad del hermano, de la esposa, del esposo, el tío que le habló el evangelio. No. Era la voluntad de Dios. Amén. Amén. Nosotros le hablamos a todos, dice el profeta, le predicamos a todos como si para todos fuera. Dice, pero solo Dios sabe quiénes son. Amén. Amén. Nosotros no sabemos, no podemos Amén. hacer acepción de personas, a todos igual. Pero la escogencia la hace el Amén. Señor. Amén. Mira otra escritura, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pues, ¿cómo llegamos, hermano? ¿Cómo lo logro? Siendo renacidos. Entonces recuerden, el Hijo de Dios es engendrado por la voluntad de Dios. Cuando alguien es engendrado por la voluntad de Dios, tiene que nacer de la Amén. voluntad de Dios. Y el nacimiento de la voluntad de Dios es el nuevo nacimiento, lo cual quiere decir ser renacido. Cuando aquí el texto dice siendo renacidos, está hablando de el nuevo nacimiento. Amén. Porque ya tenemos un nacimiento, ¿verdad? Ya tenemos un nacimiento, el nacimiento de papá y mamá. Pero ahora necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos Amén. ser renacidos. De papá y mamá nacimos por una simiente corrompida. Dice la Biblia que vinimos a imagen del animal. Dice la Biblia que vinimos a imagen del terrenal. Dice allá en 1 Corintios 15:49. Dice, cada uno trajo la imagen del terrenal. Así como trajo la imagen del terrenal, dice, traerá la imagen del celestial. Amén. Amén. Entonces ese individuo nosotros nos parecemos a papá, al abuelo, porque esa es la imagen que traemos del terrenal. Espiritualmente, ¿a quién nos debemos parecer? A nuestro Padre Celestial. Amén. Si el Amén. árbol es bueno, dará buenos frutos y mostrará quién es su padre. Quiere decir cuál es su simiente, Amén. Amén. cuál es su heredad, de dónde viene, cuál es su árbol. No por casualidad se dice árbol genealógico. Pero si el fruto es malo, por eso el profeta dijo, si es una bailarina de cabaret, dice, mire, su abuela, su mamá, su bisabuela, alguna tuvo que ser bailarina, si era un drogadicto, mire su árbol genealógico, alguien de la familia tuvo que ser así. Entonces el profeta le preguntaron, bueno, hermano Branham, yo revisé mi árbol genealógico y no tengo mucha esperanza, ¿qué puedo hacer? Y el profeta le dice, su nuevo nacimiento cambia todas las cosas. Amén. El nuevo nacimiento lo desliga, Sí, Señor. lo corta usted del árbol de su padre natural Amén. y lo pone a nacer de una simiente diferente del árbol de su padre celestial. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué causa? Porque hay una ley. ¿Cuál ley? La ley de la semilla, Amén. la ley de la simiente. Y es que producirá según su naturaleza. Miren el verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Entonces, venimos de una simiente corrompida, por eso nos corrompemos, por eso somos corrompidos de mente, corrompidos de labios, corrompidos de ojos, corrompidos de oídos, corrompidos de todo lado. Porque tenemos una simiente corruptible. Dice, sino de incorruptible. O sea, no nacidos de la simiente corrompida, porque ya nacimos ahí, sino siendo renacidos de la simiente incorruptible. Y dice, ¿cuál es? Por la palabra de Dios, Amén. que vive y permanece por un tiempo, Para siempre. para siempre.
Amén. Si la persona nació de la palabra, ¿por cuánto tiempo nació? Para siempre. Amén. Amén. ¿Por cuánto tiempo va a dar fruto? Para siempre. Amén. No, hermano, es que no, yo nací de nuevo, pero ahorita estoy desanimado, hermano, no quiero saber nada. No, hermano, entonces perdónenme. Pero la simiente permanece, la palabra en usted permanecerá para siempre. Sí, Señor. Amén. ¿Verdad? Vamos a tener altibajos, es verdad, vamos a tener situaciones. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo y se ha arraigado y ha sido sembrada y puesta en la clase de suelo correcto y plantado junto a corrientes de agua, es verdad, va a batallar, van a pasar un montón de cosas, pero su fe nunca estará en cuestión. Amén. Nunca estará en cuestionamiento, su fe nunca estará en duda, su fe. Nunca usted batallará si me tiro al mundo o me quedo aquí. No, porque eso murió. Amén. Usted va a batallar con otras cosas, usted va a batallar con usted mismo, usted va a encontrar situaciones que lo van a afligir, cosas que lo van a preocupar, pero no su fe. Amén. Su fe no va a tambalear, Amén. porque esa simiente permanece en usted para siempre. Amén. Usted fue plantado junto a corrientes de agua. Amén. Ahora, tenemos que llegar a lo que es el Salmo 1. Su hoja no cae. Y Amén. todo lo que hace prospera. Sí, Señor. Entonces es ahí donde uno tiene que mirar, hermano, pero ¿cómo va a prosperar si esto me salió? Recuerde, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Entonces eso es, Amén. prosperar. No estamos hablando de cosas materiales nada más, aunque también, pero estamos hablando de la parte espiritual. Mire el verso Amén. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda el hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces mire que la flor se seca, la hierba se seca y la flor se cae. Pero cuando habla el Salmo 1 dice, no es así. Su hoja no cae. Amén. Amén. Entonces una cosa es el árbol natural que representaría nuestra condición humana de pecado. Una cosa es la hierba que se seca, la flor que se cae, lo cual representa este árbol en pecado, este árbol antes de nacer de nuevo. La hoja se le puede caer, la flor se le puede secar. Amén. Amén. Pero otra cosa es el árbol del Salmo 1, plantado junto a corrientes de agua, Amén. nacido por la simiente incorruptible, Amén. engendrado por la voluntad de Dios, con la vida de la palabra en usted. Amén. Entonces no se va a caer, porque la clase de vida que corre por esas ramas, por esas hojas y por ese fruto, no puede perecer. Amén. Permanecerá para siempre. Amén. Entonces por eso dice el texto, todo lo que hace prosperará. Amén. Sus oraciones serán prosperadas. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser prosperar una oración? El profeta dice, Dios no se endeudará con el hombre. Toda oración realizada tiene respuesta. Amén. Ya no es problema mío cuando la responda el Señor o cómo la responda. Ahora, una oración prosperada. ¿Cómo puede ser una oración prosperada? Que yo le diga no. No es que tiene que decirle que sí. Amén. Porque uno le pide al Señor, Señor, respóndeme la oración. Y hay salmos, no responde, Señor, mi oración. No es una respuesta. Si uno le dice papá y usted le dice no. ¿Es una respuesta? Amén. Es una respuesta. ¿Dios puede responder que no? Amén. No gusta eso, ¿verdad? ¿Dios puede responder que no? Amén. ¿Y fue prosperada la oración? Sí. El problema es que uno cuando ora, entonces uno debe esperar respuesta, no condicionarle la respuesta al Señor. Amén. Mi propósito al orar es, Señor, ¿qué es lo que usted quiere? Amén. Señor, esta es mi petición, responda a mi oración. Amén. Y Dios responde, pero Amén. Dios muchas veces dice, no. Y esa es la respuesta. Amén. Y debemos decir, mi oración prospera. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor me respondió. Amén. Pero le digo que no, eso no tiene nada que ver, eso no cambia las cosas. Amén. Entonces no se tirará a la lona, no se echará a la muerte, el Señor no me quiere, a mí las cosas no me salen. Pues el Señor le dijo que no. Entonces por bien servido, muchacho. Mamá dijo que no. Entonces por bien servido. Amén. Mire Amén. usted, entonces el texto de la Escritura dice que la palabra del Señor permanece. Su hoja no se va a caer. No tiene por qué caerse. Vamos a llegar a algo allí. Mire, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Conocido este texto, ¿verdad? No solo que sea conocido, sino practicado, sea vida. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Amén. 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 Entonces se requiere nacer de nuevo para ver el Amén. reino de Dios. Amén. ¿Cómo puede ver el reino de Dios naciendo de nuevo? ¿Y cómo nace? Por la simiente incorruptible. Amén. Entonces usted empezará a entender, porque el profeta dijo, ver es entender las maravillas del plan del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El Espíritu Santo en usted. Amén. A veces pensamos que el reino de Dios es una cosa por allá cuando lleguemos al reino de Dios. No, no, no. El reino de Dios, cuando estuvo Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos ha sido acercado. Amén. Amén. Porque la venida del Señor estaba llegando a ellos. Pero Amén. cuando Jesús se presentó, dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Él era el reino de los cielos. Amén. ¿Qué era el reino de los cielos entonces? La palabra hecha carne. Amén. ¿Cómo se hace la palabra carne en usted? Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué está? El reino de los cielos. Amén. 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 Entonces usted cuando nace de nuevo puede ver el reino de los cielos. Amén. No sé si me hago entender. Amén. Porque usted verá la acción de la palabra en usted. Usted verá sus hojas. Amén. Amén. Usted verá el fruto. Usted verá su prosperidad. Usted verá que Amén. usted tal vez no sea lo que debe ser, como dijo aquella mujer. Dijo, pero una cosa sí sé, y es que tampoco soy lo que era antes. Amén. Amén. Y eso es un avance, eso es prosperar en la vida cristiana. Mire, Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la palabra, la palabra producirá el fruto de la palabra. Amén. La simiente de un moreno, ¿qué va a producir? Un moreno. Amén. La simiente de un blanco va a producir un blanco, de un amarillo va a producir un amarillo. Amén. Cada uno producirá según su semilla. Y la simiente de la palabra que producirá el fruto de la palabra. Amén. 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 ¿Y cuál es el fruto de la palabra? La vida de la palabra. ¿Cómo sabe usted que esa semilla tenía vida cuando ve el fruto? Por eso un híbrido, usted lo siembra y no produce. Porque no tiene vida, no tiene semilla. ¿Cómo sabe? ¿Será que esta semilla sale buena o saldrá mala? ¿Cómo sabe usted? En el fruto. Entonces, si usted recibió la semilla de la palabra, ¿cómo sabemos si realmente recibió la semilla de la palabra? Si he nacido de nuevo, si la vida de la palabra está en mí, ¿cómo sabe? Por el fruto, por la clase de vida que vive. Amén. Porque cuando el profeta dijo la evidencia del Espíritu Santo es acentuar la palabra con un amén, no es decir amén. No es porque usted dice amén. No, es que ese amén está dentro de usted. Ese amén sale de su corazón, ese amén sale de la vida de la palabra obrando en usted. Usted comprende y usted dice, eso es verdad. Amén. Amén. ¿No lo estoy haciendo? Gracias, Señor, me acabaste de decir lo que debo hacer. Señor, eso es verdad porque está funcionando en mi vida. Entonces usted se abre, usted recibe la palabra y se pone por obra. Amén. Y entonces ya no será solo una semilla, será un fruto. Amén. Ahora fíjese usted que entonces esa palabra produce y todo lo que hace va a prosperar. Ahora mire usted parte de los frutos de esa palabra, Gálatas capítulo 5. Cuando esa palabra está y va a dar la vida de la palabra, entonces miremos el fruto que da. ¿Por qué? ¿Qué es el fruto? La vida de la semilla. ¿Cómo sabemos si la semilla es buena? Por el fruto. Porque el Señor dijo en Juan 7, en Mateo 7, dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. El fruto muestra la evidencia de lo que hay en el árbol. Así es. Amén. ¿Esa semilla de qué sería? Miren el fruto, es una manzana. ¿Qué semilla sembraron? Pues de manzana. Oiga, tan raro, yo sembré semilla de arroz y ¿por qué dio algodón? ¿Qué misterio habrá? No puede ser, no hay ningún misterio. El misterio es que no vio qué fue lo que sembró. Ahora fíjese una cosa. De acuerdo a la clase de semilla que usted da, usted cuidará la tierra y sabrá qué clase de tiempo tomará para dar fruto. Agua. Entonces, de acuerdo a la semilla que usted recibió, usted sabrá cómo tratar y cuidar esa semilla. Si usted tiene una semilla denominacional, usted mirará cómo cuida la denominación su semilla. Y entonces obrará como obran en la denominación. Por sentires, por emociones, por cantos bonitos, por saltos, por un montón de cosas. Y usted va a cuidar esa semilla de esa manera y la va a defender a capa y espada, ignorando la Biblia, pero defenderá a la iglesia. Amén. Cuando usted recibe la semilla de la palabra, usted cuidará la palabra. ¿Cómo? Amén. Con obedecerla, Amén. consagrándose a ella, leyendo la escritura, escuchando el mensaje, o leyendo el mensaje. Usted estará cuidando esa semilla porque usted sabe que va a dar un fruto.
Amén. Y necesita sembrar esa tierra, necesita regar esa tierra, porque Dios está haciendo que el crecimiento venga. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Amén. Entonces, para que esa semilla de la palabra crezca en nosotros, tenemos que regarla. Amén. ¿Saben qué regarla, no? ¿Sí? ¿Sale agüita? Amén. No regarla de equivocarse, no, la regó. La regó es que hizo un desorden, hizo un desastre. No, regarla es allí, mantenerla, echarle agüita. Hay una escritura donde la Biblia dice que la humedad debe venir sobre la semilla. ¿Sabe qué es la humedad? El Espíritu Santo. Amén. La semilla es buena, pero tiene que pudrirse. ¿Cómo se pudre? Mójela. Mójela, entiérrala y échele algo de agua. Y esa agua es la que pudre la semilla. Entonces la semilla es la palabra. Amén. Pero esa palabra tiene que morir. ¿Cómo muere la palabra? Por medio de la humedad. ¿Qué trae la humedad? La humedad es el rocío que viene de arriba. El rocío natural que viene de arriba humedece la tierra para que la semilla se pudra. ¿Qué es ese rocío? El Espíritu Santo. Amén. Ese viene en la mañana temprano. Entonces parte de eso es la oración a la madrugada. La oración temprano en la mañana pidiéndole al Señor que lo guíe a lo largo del día. Que lo acompañe, que lo ayude, que lo sustente, que lo guíe, que sea con usted. Amén. Que le permita verlo a lo largo de la jornada. Usted buscando el rostro del Señor. Como dijo el Salmo, de mañana te buscaré. Entonces, ¿qué está haciendo usted? El rocío, el Espíritu Santo está cayendo sobre usted. Y ese rocío empieza a humedecer la palabra que usted ha escuchado, que ha leído. Su salmo que usted leyó en la mañana. Y entonces cuando ese rocío humedece la palabra se muere, porque se pudre. Y una vez se pudre, da fruto. Amén. Pero el fruto de una vez no es una mazorca. El fruto primero que empieza a dar la semilla de maíz o cualquier semilla de estas, el fruto no es una mazorca, se hablaron del maíz. El fruto no son las hojas. El primer fruto que da, ¿qué es? Las ramas. Nadie la ve. Parece que no está pasando nada. Amén. Es un fruto oculto. Porque cuando quiero llegar es que hay un fruto que evidencia al final, sí, pero usted tiene que ir sabiendo si la palabra está operando en usted. Y los primeros cambios que empiezan a ocurrir muchas veces no se ven, porque hasta ahora la palabra está empezando a echar raíces en usted. Amén. ¿Se fija usted? Entonces la raíz es el primer fruto de una semilla. Después el tallo, ya empezó a verse. Ya el sembrador, dijo el agricultor, ya dice, bueno, ahora sí se ve. Los primeros días, bueno, si él sabe de la tierra, él sabe más o menos cuánto tiempo tomará y que empiece a echar tallo, y él sabe que mientras tanto está echando raíces. Pero el que no sabe se va a desesperar y posible empieza a escarbar, y cada vez que escarba, arruina el proceso. Amén. Déjela quieta, deje que Dios trabaje, usted lee la palabra, ore por esa persona y deje que la palabra haga por dentro lo que tiene que hacer. Amén. Y una vez la palabra haga por dentro lo que tiene que hacer, empezará a verse el fruto por fuera. Amén. Ya sale el tallo, después del tallo ya va creciendo y usted dice, bueno, ¿qué es el tallo? Es el fruto en su tiempo. Amén. No es la mazorca es el fruto final. La evidencia final de que aquella rama, aquella semilla llegó a madurez. Pero cuando está echando raíz, la raíz es el primer fruto de la semilla. Amén. Amén. Pues cuando la raíz empieza a verse, usted dice, ya está dando fruto, pero no lo veo, pero está dando fruto porque sí hay algo que está produciendo. Amén. La semilla empezó a desarrollarse, la semilla empezó a producir según su naturaleza. Amén. Cuando sale el tallo, usted no va a ver un tallo de arroz que sembró maíz, es tallo de maíz. Amén. Y ese tallo es el fruto en su tiempo. Amén. Amén. Usted va llevándole los tiempos, dice, llevamos 1 mes y medio, a esta altura ya debería empezar a echar espiga, por ejemplo. Entonces ya usted sabe el tiempo del fruto. Amén. Tenga eso presente, el tiempo del fruto. Cada tiempo debe haber un fruto, un desarrollo en la semilla. Y cuando ya va avanzando, bueno, ya usted ve el forro y dice, va bien, le queda 2 meses a esto, le quedan 20 días a esto, vamos a ver. Y empieza a pedir que llegue el sol. Que el sol madure esa espiga, la seque pronto. Aquel forro que estaba verde empieza a ponerse así cafecito, ¿verdad? Empieza a perder la vida y usted sabe que adentro hay una mazorca, debe haberla. Amén. Amén. Si todavía está muy verde por fuera, usted dice, está muy tierna. Amén. Usted empieza a ver, cuando ya empieza, dice, es tiempo de recoger. Y usted Amén. recogió. Y es Amén. donde usted se va a dar cuenta si la semilla era buena o no. Pero todo el proceso, usted tuvo que ir viendo el avance de esa semilla. Amén. Y el avance de la semilla cada día era el fruto de la semilla. Amén.
La raíz era parte del fruto, era el fruto de su tiempo, en su momento era raíz. Que no la sembró y al mes ya tiene mazorca, o tiene manzanas, o tiene cocos, no. Pero la semilla, ya usted dice, está dando fruto. Amén. Amén. ¿Me voy a entender? Amén. Entonces mire lo que dice Gálatas. Como esos frutos del Espíritu son evidencias, es el desarrollo de que aquella palabra está haciendo un efecto, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire entonces parte del fruto. Morir a sí mismo, dijo Pablo, cada día muero yo. Amén. Amén. Crucificando su carne, crucificando sus pasiones. Empezar entonces allá a espantar allí el espantapájaros, ¿verdad? Si entonces usted tiene allí, sembró llamas o sembró patilla, ¿verdad? Sandía. Entonces usted tiene que cuidar porque vienen los roedores allá a comerse. Usted tiene que hacer algo, tiene que espantar aquello para que su semilla no se pierda, para que su fruto no se mengue. Amén. Amén. Cuando usted siembra el arroz, usted sabe, el maíz, ¿verdad? Hay unos pájaros que empiezan a volar, hermano, y ellos llegan y sacan lo que sembró. Amén. Y usted pudiera ir a la parábola de Mateo 13, la semilla que fue sembrada a orilla del camino, que fue sembrada en pedregales, que fue sembrada entre espinos y que fue sembrada en buena tierra. La semilla era buena, lo malo era la tierra. Este mensaje es bueno. Amén. Todo este mensaje, toda la palabra de Dios es buena. ¿Dónde está el problema? En la tierra. Amén. Si cae en mala tierra, dice la Biblia, queda infructuosa esa semilla. Yo pudiera traer estandarte y decirles acá, mira, esta semilla es el mejor grano de café del mundo. ¿Que es de dónde? Gracias. Pudiera traer ese grano, esa semilla, tipo exportación. Mire. Uy, tengo una mina de oro acá. Mire esta semilla, mire. Y entre el bolsillo y venir uno entre 2 meses y mire. Tremendo. Y venir al año y mire. Bueno, ¿y de qué le sirvió tener en el bolsillo? La semilla puede ser muy buena, pero tiene que ser puesta en la clase de tierra correcta. Amén. En el tiempo apropiado, bajo las condiciones necesarias y cuidar con el cuidado que ella requiere, y va a dar su fruto. Amén. Porque la semilla es buena, así es el mensaje. El mensaje que la cinta, ¿y qué sirve escucharla? ¿Y qué sirve leerla? ¿Y qué sirve tenerla ahí debajo del brazo? ¿De qué sirve tener los cuadros del mensaje en nuestra casa si la vida de la palabra no está en nosotros? De nada sirve. Amén. Muy buena semilla, pero no la estamos poniendo a funcionar. Entonces no produce, no va a dar el resultado. Entonces mire esa lista de cosas: paz, benignidad, paciencia, bondad, gozo, amor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que hablamos esta semana anterior de la ley. Amén. Entonces ese árbol, ese creyente empieza a dar la vida de la palabra. Todas estas cosas, tarde que temprano, tienen que venirse a manifestar en usted y en mí. Amén. Tenemos que llegar a ser bondadosos, no la bondad nuestra, no, humana, pero la bondad divina, la paciencia en las promesas del Señor, la templanza, que no es otra cosa que el dominio propio. La templanza es que soy templado, hermano. Yo tengo templanza. Eso no es templanza, eso es mal genio. La templanza es ese dominio propio que usted puede saber hasta dónde llega, dónde adelantar, dónde parar, dónde tener dominio de todo, dónde. Entonces esas virtudes, esos frutos del Espíritu, tarde que temprano tienen que llegar a estar en nosotros. Amén. Claro que sí deben verse aquellos frutos del Espíritu. Ahora el profeta pensaba que la evidencia del Espíritu Santo era el amor. El Espíritu Santo le dijo no. Él pensaba que la evidencia del Espíritu Santo, la evidencia inicial, eran los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo no. La evidencia de que la persona tiene el Espíritu Santo es la obediencia a la palabra. Amén. Amén. Y cuando obedece la palabra, entonces la semilla producirá. Amén. Él no dijo que no tendría los frutos. Dijo que no era la evidencia, porque usted tiene la evidencia cuando echó raíz. Cuando la semilla es buena y la puso en tierra correcta, usted empezará a tener evidencia desde ahí. Pero tarde que temprano tiene que llegar a ver los frutos. Amén. Amén. El Espíritu Santo tiene, por una ley, que producir en nosotros lo que tiene determinado producir. Porque la vida de la semilla va a correr por dentro del árbol y va a dar su fruto. Amén. Entonces, mire una escritura, Isaías capítulo 55. Vamos a avanzar a algo y terminamos. ¿Qué? Isaías. Isaías 55.
Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Que la palabra de Dios no fue enviada sin propósito. La palabra del Señor tiene un propósito y dice la Biblia, será prosperada en aquello que la envíe. Sí, sí. Por eso aquel que tiene la semilla de Dios, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la semilla que está en él, va a obrar en usted según el propósito que Dios tiene con usted. Amén. Amén. No, a veces no entiende los caminos del Señor. ¿Por qué el Señor le permite? ¿Por qué el Señor impidió aquello? ¿Por qué el Señor me trajo por tal lado? ¿Por qué el Señor me estorbó en lo otro? Porque la palabra, al usted haber nacido de nuevo, por eso dice el libro allá de Juan capítulo 3, dice que el que ha nacido de nuevo es como el viento, que no sabe de dónde viene ni para dónde va. Amén. Porque no es él el que gobierna los hilos de su vida, es Dios. Amén. ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra. Amén. Entonces la palabra va a obrar en usted según el propósito que Dios tiene para usted en su Sí, vida. Señor. Amén. Cuando usted se sale del camino, el Señor tiene que enderezarlo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay un propósito en la palabra. Amén. Amén. Pero el que no nació de nuevo, se mete y se revuelca y sabe uno ni qué le pasó. Pero con usted y conmigo no debe ser así. Amén. Hay un propósito de Dios en su vida. Sí, Señor. Amén. ¿Cómo me lo da a conocer? El hermano Branham le preguntaron, hermano Branham, ¿cómo conoce la voluntad de Dios en los asuntos importantes? Y el profeta dijo, está en la palabra. Y Amén. yo me rascaba la cabeza y decía, pero no me responde la pregunta, pero hoy entiendo que sí me la responde. La voluntad de Dios para mí está en su palabra. Amén. Amén. ¿Cómo? Cuando su palabra vive en mí. Amén. ¿Y cómo vaya a saber? Él lo va a guiar. Amén. Por donde el Señor lo vaya llevando. Sus caminos no son los míos y los míos no son los suyos, dijo Isaías 55. Amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios tiene un propósito y esa palabra de Dios en su vida no va a volver vacía. Amén. ¿Qué es volver vacía? Sin fruto. No. La palabra del Señor va a traer un fruto. Amén. Si la palabra, si usted ha creído la palabra del Señor, la palabra del Señor en usted va a traer, va a producir un fruto. Lucas capítulo 8. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la semilla, hermano? La palabra de Dios. Nuestro título en esta noche, la ley de la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra. Entonces pudiéramos titular el tema, la ley de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la ley de la palabra de Dios? Producir. Amén. 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 A ver, ¿la ley de la palabra de Dios es qué? Producir. Pregunta, ¿usted ha recibido la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Entonces la palabra de Dios se puede quedar sin fruto en su vida? No. No. ¿Se puede estancar? No. A ver, ¿qué pasó? No lo escucho. No. No. ¿La palabra de Dios tiene un propósito para usted? Sí, sí. Que si hemos recibido la palabra, ¿tenemos que dar fruto? Amén. Amén. ¿La palabra tiene que producir? Amén. Hay que producir el Amén. fruto de la palabra. Amén. Pero toda la vida igual, toda la vida. No, no puede ser así. Amén. Debe haber un fruto, debe haber un avance. Amén. Debe verse el resultado de aquello. ¿Cómo lo hacemos? Usted recuerda lo que dice Juan 12:24. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es lo que les decía ahora del granito, ¿verdad? Tiene que morir. ¿Cómo muere? Échelo en tierra. Amén. Deje que le caiga algo de agüita, que se pudra. Porque cuando se pudre, muere. ¿Cómo hace usted para poder tener vida eterna y dar el fruto de la palabra? Tiene que morir. Amén. ¿Y cuál es la muerte? El nuevo nacimiento. Amén. Por eso el profeta dice, ¿por qué no tenemos nuevos nacimientos en la iglesia? Dice, porque la gente no quiere morir. Amén. La semilla tiene que morir. Entonces usted entra en dolores de parto. Sí, Señor. Que tiene que venir a un alumbramiento, tiene que morir a la siguiente corruptible. Eso duele, claro que sí, nadie muere feliz. Amén. Si es un infarto, si es un ahogo, si es una estrellada, si es cualquier cosa, tiene que producir un dolor. Amén. Amén. Hay que arrebatar algo de allí. Entonces cuando van a hacer de nuevo, tiene que morir y eso tiene un dolor. Porque tiene que matarse, tiene que morir a sí mismo. Y eso duele. ¿Por qué? Porque usted lleva 10, 20, 30, 50 años viviendo con este enemigo. Amén. Y este enemigo no se quiere dejar vencer. Amén. Amén. Usted tiene que pelear. Amén. Y en la pelea hay sangre, hay dolor. Amén. Pero usted tiene que vencer. ¿Cómo vence? Cuando muera. Entonces hay que morir para nacer de nuevo.
Amén. Amén. El nuevo nacimiento en sí es una matanza, dijo el hermano Branham. Dijo, ¿qué necesita este tabernáculo en esta noche? Dice, una matanza. Amén. Amén. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ello. Entonces la palabra tiene un proceso para producir un fruto y ese fruto torna una bendición. Amén. Quiero llegar aquí a algo. Vamos a avanzar para terminar. Pero quiero que leamos una escritura. Voy a omitir aquí, tengo unas escrituras. Voy a omitir aquí, tengo como unas 6, 7 textos, pero voy a omitirlos y vamos a ir directo a uno de los textos. No al último que tengo, pero sí a uno de los textos. Marcos capítulo 1. Perdón, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Ahora, antes de leer Marcos 11, recuerde algo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Amén. Cada una de las etapas de la gracia debe producir un fruto, un resultado. Cuando usted viene al Señor, usted cree en el Señor Jesucristo. Ese creer tiene que producir un efecto, tiene que producir un resultado. Aún dijo la Biblia en el libro de los Hechos, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Amén. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, la cree, produjo fe, esa fe lo lleva al arrepentimiento. Entonces, mire, la palabra produjo un fruto. ¿Cuál fue? Fe. La fe produce un fruto. ¿Cuál fue? Arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento produce un fruto. ¿Cuál? El bautismo en agua. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. La justificación ha producido un fruto en usted. La justificación por la fe produjo el fruto del bautismo. Si usted ha sido justificado, su fe y ha creído en el Señor, esa justificación lo llevará al siguiente fruto. Recuerde, la semilla echó raíz, empezó a echar sal, empezó a echar hojas, empezó a echar florecita y de última echó el forro y luego el grano. Como sea que de aquella semilla, el creyente escuchó la palabra, tuvo fe, la fe lo llevó al arrepentimiento, el arrepentimiento lo llevó al bautismo, el bautismo lo llevó a empezar a vivir la palabra, que es santificación por la palabra. Amén. Justificación, santificación. La palabra empieza a limpiar. Lo que es la santificación, el Señor empieza a sacar el deseo pecaminoso de usted. Y esa santificación, cuando empieza a obrar en usted, tiene que dar un fruto. ¿Cuál es el fruto? El cambio de naturaleza, la muerte. La semilla murió totalmente. Y como esta semilla murió, ahora sí viene la vida de la palabra. No solo limpia y cambia su espíritu, sino ahora deposita en usted su propia naturaleza. El Espíritu Santo viene a usted. Amén. Y cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha recibido el Espíritu Santo, tiene que empezar a dar el fruto del bautismo del Espíritu Santo. Usted testificará, dijo el profeta, dice, si usted ha sido salvo, dice, usted querrá que alguien más sea salvo. Amén. Usted tendrá el fruto, la oración, el fruto, la obediencia, el fruto, la consagración, el fruto vendrá al culto, el fruto leerá la palabra, el fruto oirá al profeta, el fruto leerá los folletos, el fruto, una consagración total a la palabra. Amén. ¿Se fija usted cómo irá? Va dando un fruto, el fruto fe, el fruto virtud, el fruto ciencia, el fruto templanza, el fruto paciencia, el fruto temor de Dios, el fruto amor fraternal, y cuando ya usted está maduro, está listo para la cosecha, amor divino. Amén. La madurez se asentó sobre esa criatura. Amén. Entonces usted verá que es un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da el fruto de la palabra en su tiempo, en el tiempo de oírla, en el tiempo de arrepentirse, en el tiempo de bautizarse, en el tiempo de la santificación, en el tiempo en que su naturaleza es cambiada, en el tiempo de empezar a crecer por el poder del bautismo del Espíritu Santo en cada una de esas virtudes, en el tiempo del sello de Dios, Amén. en el tiempo de adopción. Pregunta, ¿sabe usted en qué tiempo está? Porque toda la vida justificado no puede ser, no. Toda la vida llorando por el mismo pecado del principio, no. Ya usted tiene que haber salido de allá. Amén. Tiene que avanzar.
Cada día trae su afán. Amén. Claro que sí, yo no me puedo estar afanando hoy espiritualmente por los mismos años que vine al Señor. No debería ser así. El creyente tiene que crecer, crecer, y en la vida que crece va dando un fruto, y en la medida que da un fruto va esforzándose hacia arriba. Debe ir, como dice el canto, vamos escalando peldaños. Amén. 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 La palabra en usted tiene que producir cada día. Cuando usted sienta que se estanca es porque algo de la palabra no está. Hemos dejado algo, hemos descuidado algo en nuestra vida cristiana, y por eso nos estancamos. Porque la palabra siempre dará su fruto. Amén. 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 Siempre tenga eso presente, siempre habrá un fruto de la palabra. En cada parte de nuestro caminar. Empezando, avanzando, casi terminando, creciendo, orando, leyendo, todo eso debe ser un fruto. Amén. Cuando usted llega a Marcos 11, encuentra una escena, y termino con esta escritura. Usted encuentra una escena que uno como que todavía a veces se rasca la cabeza y dice, ¿pero por qué? Suena hasta cierto punto injusto. Mire usted Marcos 11, 12 al 14 dice. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor tiene hambre. Ahora, usted en su casa lee con cuidado Juan 15. Y cuando usted lee Juan 15, la escritura dice que el Señor de la viña plantó una viña. Y llegó el tiempo en que Él vino a recoger el fruto. Y si Él no encontraba la viña con fruto, el mayordomo era malo, alguna cosa hay que arrancar y echarle la candela porque yo no perdí. No puedo perder, la semilla es buena. Cuando usted mira esta escritura, el Señor Jesús, que es el Señor de la viña, Él viene a mirar la higuera. Que desde el principio en Génesis 1 había dicho, la semilla produzca según su género. Cuando el Señor Jesús llega, encuentra la higuera, tenía hojas, ya voy a explicar eso, tenía hojas, la escritura toma el cuidado de decir tenía hojas, dice, pero no tenía fruto, o sea, el higo, dice el texto, porque no era tiempo de higos. Si no era tiempo de higos, y el Señor sabe que cada semilla tiene un tiempo para dar un fruto, ¿por qué la maldijo? ¿Por qué se molestó? Si no era tiempo de que diera fruto, ¿por qué la maldijo? Y se cumplió. Y usted no encuentra después en el texto al Señor diciendo que esto, que sí, que fue un momento de mal genio, que no. Usted encuentra eso. Y hay otro relato que nos da un detalle más en la clave de esto. Y es el relato que hace... Es el relato que hace... A ver, permítame. Es el relato que hace Mateo, capítulo 19. En Mateo capítulo 19 vamos a leer solamente verso 21 y verso 22. Mateo 19, 21 y 22. Ven. A ver qué pasa. Mateo 19, 21 y 22. Porque ese no es el texto. Mateo 21. Es Mateo 21. Mateo 21. Verso 19. Tenía cambiado los versos. ¿Lo tenemos? Amén. Mira este detalle. Mateo 19, verso 21. Perdón, Mateo 21, verso 19. Mateo 21, verso 19. Amén. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y en todo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es
que se secó la higuera. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe, no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo recibiréis. Ahora fíjese usted algo allí. Cuando usted mira la escena de la escritura, esto ocurrió en el tiempo de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua ocurre en la época de primavera. Primavera es después del invierno. Todo árbol durante el invierno pierde las hojas. Amén. Todo árbol durante el invierno pierde las hojas. Pero en el higo, en la higuera, si la mata de higuera mantiene las hojas durante el invierno, tiene que tener fruto de la vieja cosecha. Lo que el texto dice allí en Marcos 11 dice: no era tiempo de higos. ¿Qué quiere decir? No era tiempo de un fruto nuevo. O sea, no era la nueva cosecha, ¿me hago entender? No era que en este tiempo va a dar los higos nuevos, el fruto nuevo. No, porque en la primavera no hay fruto todavía. En la primavera hasta ahora empiezan a salir las hojas. Pero si el Señor en el tiempo encuentra aquella higuera, y la higuera todavía, por eso el texto aclara y dice que tenía hojas, dice aún tenía hojas, la otra dice solamente tenía hojas. El texto toma cuidado de aclarar, porque si la higuera pasó el invierno y no se le cayeron las hojas, hay una ley que funciona para la mata de higos, y es que si tiene hojas al pasar el invierno, tiene que tener fruto. Amén. No fruto nuevo, pero tuvo que haber mantenido el fruto que tenía antes del invierno. ¿Sí me hago entender? Amén. El Señor, ¿por qué la maldijo? No porque no tenía frutos nuevos, porque el Señor sabía que todavía no podía producir fruto nuevo. El Señor le va a exigir un fruto que todavía no es tiempo de dar. Si usted está en justificación o hasta ahora está escuchando la palabra, Dios no le va a exigir que usted ya camine y ore y haga un montón de cosas. Si usted está empezando, el Señor le va a demandar el fruto del tiempo en el que usted está. Pero si usted ya va caminando y ya se bautizó, el Señor va a empezar a exigirle el fruto de su tiempo. Por eso el árbol del Salmo 1 dice: dar su fruto en su tiempo. Amén. ¿Cuál es el fruto del tiempo hoy? El fruto de la palabra hoy en su vida. Ahora, como iglesia, como novia, estamos en el tiempo de la segunda venida del Señor. Estamos en el tiempo del amor divino. Estamos en el tiempo de la piedra de corona. Estamos en el tiempo de la adopción. Estamos en el tiempo del rapto. Amén. Estamos en el tiempo de pasar a la resurrección de los santos. Ese es el fruto que la iglesia debe dar. Pero también como manera de individuos, usted tiene que saber en qué tiempo está para saber qué clase de fruto está dando. Porque cuando el Señor viene a usted y Él desea tomar algo de usted, porque Él depositó su semilla en usted, y usted en su corazón es una tierra donde Él depositó la palabra y envió un profeta que es una buena semilla y la sembró en su corazón, el Señor viene a usted. Y cuando el Señor viene a usted, quiere sacar algo de fruto. Él no va a esperar que usted esté dando un fruto nuevo si usted está en una tribulación, si usted está en una enfermedad, si usted está en algo complicado. Él no espera un fruto fresco, pero Él sí espera que usted mantenga el fruto pasado. Amén. No me estoy haciendo entender. Amén. Nosotros a veces tenemos dificultades, batallas, pruebas y perdemos todo el fruto. Eso nos, ¿cómo diría? ¿Cómo decimos, para no utilizar una palabra que pueda ofender a alguien? Pero una persona a veces entra en batalla, un creyente, por decirlo así, y el creyente perdió los papeles de la situación. Se descontroló, hermano, el creyente se volvió una nada, el creyente lo supo, perdió todo, hermano, se despelotó totalmente. No supo qué hacer, y ahora él perdió todo, hermano, y se echó al mundo, y perdió la fe, y perdió el ánimo, y se desanimó, y se descontroló. ¿Por qué? El Señor viene a mirar a ese creyente, y el Señor no puede recoger fruto. Y si no puede recoger fruto, hay que cortarlo y echarlo al fuego. Porque el Señor no va a esperar que dé un fruto nuevo, pero el Señor sí espera que usted, a través del invierno, a través de la época de batalla, aunque ande en valle de sombra de muerte, el creyente mantenga el fruto viejo. Amén. Que no pierda lo que ya ha logrado en el Señor, que no pierda lo que ya ha avanzado. Amén. Porque el Señor espera que usted tenga algo del fruto de la palabra en su vida. Amén. Cuando el Señor llegó a la higuera, Él esperaba que la higuera, Él no se acercó a una higuera pelada. No todas las higueras tenían hojas, no.
Pero esa higuera sí tenía hojas y era tiempo de primavera. Y cuando el Señor se acercó a esa higuera, dijo, esa higuera tiene hojas. La ley de la palabra en la higuera dice que si pasó el invierno y tiene hojas, tiene que tener fruto. Amén. El Señor no es injusto. No se va a acercar a un árbol pelado a pedirle fruto. Pero cuando él vio que tenía hojas, dijo, ve, pasó el invierno, todavía debe tener fruto en él. Y cuando llegó y no le vio fruto, le dijo, ¿de qué le sirven esas hojas si no tiene fruto? Está pintada su vida cristiana, todavía no ha llegado donde es. Trajo maldición a esa higuera. Usted y yo somos como esa higuera. No importa en qué situación de la vida estemos, si estamos atravesando el invierno, tenemos que tener fruto. Amén. Porque tenemos que dar fruto a su tiempo. Amén. Cada uno en su medida. El fruto que yo doy no puede ser el mismo suyo. El fruto suyo no puede ser el mismo de su hermana. El que lleva 10 años, del que lleva 5, el que lleva 1 año, el que hasta ahora está conociendo. ¿Cómo le vamos a exigir que todos caminen igual que nosotros? No puede ser. Amén. Amén. Pero hay que dar fruto. Sí, Señor. En las buenas, sí, Señor. Y cuando todo sale mal, Amén. ¿qué me separará del amor de Dios? ¿Hambre? No. ¿Enfermedad? No. ¿Escasez? No. Entonces esto es como cuando uno se casa. Prometes amarla, respetarla, en enfermedad y salud, en abundancia o en escasez, en riqueza o en pobreza, y abstenerte de todas otras mientras vos vivan. Sí. Amén. Y el Señor no se olvidó de ese sí, eso que vos sellaba ahí. ¡Pah! ¿Y lo hace cumplir? Amén. Amén. La palabra la hará cumplir. Amén. Y nosotros venimos, Señor, ayúdame, Señor, si me sacas de esta, Señor, pero seguro, Señor, seguro que ahora sí, Señor, ahora sí. Y el Señor puso un sello. Y uno, el Señor lo sacó de esa y uno se olvidó. Pregunta, ¿el Señor se habrá olvidado? Él no se ha olvidado. Y Él viene a cobrar. Él viene a coger fruto de su vida. Amén. Cuando usted le pide al Señor, Señor, ven, esté seguro de tener fruto. Amén. Amén. Somos buenos para pedirle al Señor. Somos buenos, Señor, ayúdame. Y el Señor viene y va a comer fruto que va a encontrar. Que no Amén. encuentre el árbol con hojas y sin fruto. Amén. Con mucho mensaje, mucha cinta, mucho conocimiento y sin la vida. Amén. El Señor no se va a agradar de eso. Ese árbol se secará. ¿Necesitamos vida? ¿Necesitamos hojas? Claro que sí, pero si usted tiene hojas, asegúrese de tener fruto. Amén. 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 Ahorita estamos en primavera. O ustedes están en primavera. Vaya a ver, baje el fruto. No, tiene que esperar que sea época de fruto. Pero usted encuentra un árbol con un fruto, con un árbol que tenga fruto ahora, ese fruto no es de ahorita. Ese fruto vino de antes. Si tiene hojas, dijo allí el texto de la higuera, dijo el Señor, dijo, ve, qué bueno este árbol, se ve esas manitas, se ve lo más de bien presentadita, mire, qué falda, qué creyente tan tremendo, mírelo cómo escucha el mensaje, lo va para culto, el Señor viene a coger fruto y encuentra un genio terrible, encuentra unas palabras horribles, lo encuentra en un lugar que no corresponde, lo encuentra haciendo algo que no es legal, lo encuentra violando la palabra, lo encuentra mal parqueado. Entonces el Señor dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿De qué le sirve esa falda larga si la lengua es más larga que esa falda? Amén. Entonces el Señor dice, no sirve. Amén. Amén. ¿Cómo es posible que tenga hojas y no tenga fruto? Él no se va a extrañar de una inconversa. ¿Qué le va a pedir a una inconversa si no tiene hojas? Amén. Amén. Si tiene hojas es porque tiene vida. Y si tiene vida, el texto dice, todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Tiene que tener fruto. Nosotros somos creyentes. Amén. Este mensaje nos hace ver que tenemos hojas. Amén. Cuando el Señor viene a su vida o a la mía, Él espera recoger la clase de fruto de la clase de vida que tenemos. Amén. Que no venga el Señor en la mañana, en la noche o en cualquier momento a hablar con usted o a hablar conmigo y nos encuentre sin fruto. Amén. Porque todo árbol que no da buen fruto y echado al fuego. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amén. Hemos pasado el invierno, sí, lo hemos pasado, Señor. Amén. Hemos pasado la muerte, sí, Señor. Hemos pasado la enfermedad, sí, Señor. Hemos pasado las pruebas, las advertencias, las tribulaciones, sí, Señor. Entonces debe haber fruto. Sí, Amén. Señor. Porque no hemos huido. Sí. Sí, Señor. No corrimos como otros que cuando vino la enfermedad no pudieron sobrellevar. Cuando vino el invierno murieron entumecidos. El invierno vino y los congeló espiritualmente y están tirados a la orilla del camino. Dios sabe que ahí no hay nada.
Pero si usted ha perseverado, ha avanzado a pesar de todas esas cosas en el tiempo, Dios espera encontrar fruto cuando lo visite. Cuando usted levanta sus manos, cuando viene al culto, Dios espera encontrar fruto en nosotros. Amén. Amén. Incline usted su rostro. Amén. La ley de la palabra, la ley de la semilla, produzca su fruto. Amén. Padre amado, Sí, Señor. te agradezco por la atención de tus hijos. Han estado aquí sentados, escuchando, Señor, y de alguna manera hemos tratado de estudiar un poco la Escritura. Tal vez nada nuevo, Señor, para ellos, pero sí algo que nos recuerde y nos ayude a ubicarnos. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes en nosotros? ¿Cuál es el propósito de tu palabra? ¿Cuál es el efecto que esa palabra debe producir? ¿Dónde nos encontramos? Y que a la luz de esto, Señor, a la luz de la Escritura, tú nos ayudes para saber dónde estamos parados. Para saber qué nos corresponde. Para saber, Señor, cuál es el plan tuyo. Para saber qué es lo que tú deseas para cada uno. Para saber, Señor, realmente cuál es tu voluntad en todo y cada una de las cosas que hacemos. Cómo hacerlo cada vez mejor. Así que, Padre, yo ruego por mis hermanos y hermanas, por mí mismo, Señor. Hemos atravesado el invierno, Señor. Aquí en esta nación ha pasado el invierno, Señor Dios. La gran mayoría de árboles estarán sin fruto, pero debe haber alguno que aún tiene el fruto. Quiere decir que no perdió la vida. La vida pasó más allá del hielo. Y entonces, Señor, ese árbol será el de mostrar. Y de alguna manera cuando Jesús quiso tomar de aquel árbol, tal vez, Señor, solo sería mi pensamiento, pero tal vez si Jesús hubiera encontrado higos en la higuera, se hubiera regocijado, hubiera saciado su hambre y posiblemente hubiera traído un gran sermón para los discípulos. Pero cuando él no encontró, el propósito de la palabra fue violado, porque cómo era posible que esa higuera tuviera vida y no tuviera fruto. Oh Señor, por eso, si un árbol tiene vida hoy en la fe cristiana, tiene que tener el fruto de la palabra. Amén. Si nos vemos como creyentes, si hablamos como creyentes, si andamos entre creyentes, si hemos recibido un mensaje enviado para creyentes, Señor, entonces tenemos que tener higos. La vida de la palabra, el fruto debe verse en nosotros, no solo las hojas, no solo la flor, no solo la apariencia de la vida, sino la evidencia de la vida. El fruto que prueba que la semilla era buena. Solo nuestra vida puede probar que este mensaje es la verdad. Amén. Así que ayúdanos y esfuérzanos, Señor. Ayuda a este pueblo. Yo ruego por ellos, ruego por mí mismo. Te pido que nos ayudes, Señor. Te pido que nos esfuerces, Señor. Y si acaso en esta noche al escuchar tu palabra hemos hallado que tenemos hojas pero no fruto, Señor, no vengas todavía, Señor. Espera un poco, Señor. Haremos la corrección que sea necesaria y entonces, Señor, que cuando vengas encuentres el fruto. Cuando te acerques y desciendas a nosotros, Señor, encuentres lo que deseas. El propósito de tu palabra en nuestra vida funcionando como debe ser, Señor. Padre, yo ruego por este pueblo, ruego por mi propia vida, ruego por los que nos escucharán del otro lado. Padre, yo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, de una manera sencilla, humilde y real, que tu palabra produzca la clase de vida en nosotros, que sea grata delante de ti. En mi oración, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Mire lo que dice el profeta de Dios. Todas las manzanas de un árbol ya están en el árbol cuando este es todavía una ramita de este tamaño. Amén. Cuando él es una ramita plantada en el suelo, cada florecimiento que habrá en el árbol está dentro de él en ese momento. Los frutos no vienen del aire. Los frutos no vienen del suelo. Los frutos ya están dentro del árbol. La manzana ya está dentro de él. El árbol está plantado en el suelo y lo único que tiene que hacer es beber. Y cuando comienza a beber, tiene que beber más de lo que generalmente es su porción. Y él se extiende y se empuja. Y esa es la manera en que ustedes y yo estamos plantados en Cristo Jesús, a través de la inagotable fuente de vida. Y comenzamos a beber. Y entre más bebemos, más crecemos. Eso es correcto. Extrae estos elementos. Amén. Tenemos que beber. Fuimos plantados junto a corrientes de aguas. Tenemos que beber y beber. Y en la medida que más bebamos, vamos a dar el fruto. Amén. Vamos a crecer. Amén. Y vamos a llegar el tiempo que Dios demanda de nosotros. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Amén.
Yo quería pedir una oración para Rosaura, que está en el hospital, y una oración para Katy, que ya está en su casa, pero está muy enferma. Ok. Me lo pidieron me dijeron que la pidiera la oración. Rosalba y Katy. Bueno, vamos a orar por estas peticiones de estas vidas. Yo no las conozco, pero el Señor los conoce a todos. Amén. Él es el que sabe qué hará con cada una de estas personas. Así que vamos a ponernos en favor de estas vidas necesitadas. Padre amado y poderoso Señor, tú dijiste en tu palabra que tú eres el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Y dijiste, Señor, que por tanto no había otro intermediario entre Dios y el hombre sino Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre es tu palabra en tu pueblo, que hace intercesión entre el pecador y tú, Señor. Así que, Padre, estas vidas, Señor, Katy, Señor, Rosaura, Rosalba, Señor, tú sabes, Señor, dónde está cada una de ellas, sabes cuál es su situación de enfermedad. Está en la clínica, la que regresó a casa, pero que todavía está débil, Señor. Padre, tú conoces la condición, la razón, y tú tienes un propósito para esas vidas. Nosotros tan solo, Señor, nos fue mandado orar. Así que, Padre, hasta donde sabemos, hacemos. Y recordamos estas dos vidas, Señor, para que en el nombre de Jesucristo tú escuches, Señor, la oración. Si han pedido oraciones porque de alguna manera creen que tú escuchas la oración de tus hijos, y oramos en favor de estas vidas y pedimos que tú obres tu perfecta voluntad en ellas, Señor. Que si en tu plan está, Señor, rescates sus almas, les perdones y les ayudes, y ellas puedan reconocer que hay un Dios que no solo las sana, sino que también quiere salvarlas, y ellas puedan venir al conocimiento de tu palabra. Padre, si tú deseas poner tu mano sanadora sobre sus cuerpos y restaurarlas completamente, entonces, Padre, pedimos en el nombre de Jesucristo que tu poder sanador vaya en auxilio de ellas, y ellas sean rescatadas, Señor, de su lecho de enfermedad, y el poder de vida llegue a sus cuerpos y sean restauradas, Padre. Ponemos esto como una petición delante del trono de gracia, que tú obres conforme tu plan y acorde a la fe de ellas. Padre, de nuestra parte intercedemos en su favor. Oramos, Señor, como si estuviésemos orando por alguno de los nuestros, Señor, o por aún nosotros mismos, y quisiéramos que alguien nos recordara en oración. Padre, y pedimos tu gracia sanadora, obra en favor de esas vidas, para que el gozo, Señor, sea no solo de ellas, sino de nosotros al saber que has escuchado la oración una vez más. Así que gracias por todo. Bendice tu pueblo. Al salir de este lugar, llévanos en bien, guárdanos en el camino. Padre, y proyecta la expectativa en nuestro corazón para el próximo, para el servicio venidero. Es, Señor, lo que pedimos en esta noche, mientras te agradecemos por todas las cosas y tu bendición, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Una vez más, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Que el Señor les bendiga. Ha estado maravillosa la palabra. Así que estaba meditando, de verdad, que cuando se siembra la semilla, lo primero que produce la semilla es la raíz. Amén. Y la raíz es el fundamento. Encontramos también que los discípulos fueron a ver la higuera y le dijeron, Señor, se secó hasta la raíz, hasta el fundamento. Ahora, estaba mal el fundamento. Muchos teólogos dicen que esa higuera se refiere a Israel. Pero la verdad es que no se refiere a Israel. Porque Dios no podía maldecir a Israel. Porque Israel fue bendita exactamente en la promesa que le dio a Abraham. Amén. Y lo que Dios bendice no lo puede maldecir. Amén. Entonces, vean ustedes que antes de entrar a Jerusalén, él va a observar esa higuera. Antes de entrar a Jerusalén. Antes de ser entregado por Judas. Y Judas tuvo compañerismo y las hojas representan compañerismo. Pero Judas no llegó a Pentecostés. Porque después de Pentecostés fue el tiempo de los frutos del Espíritu Santo. Pero Judas no llegó a Pentecostés. Porque él representaba esa higuera. Sé que se secó hasta la raíz. ¿Cuál raíz? Caín fue maldecido. Amén. Cuando Can descubrió la vergüenza de Noé, Noé no maldijo a Can, maldijo a Canaán, que era la simiente de Caín. Y ahí venía hasta que llegó a Judas.
Judas no llegó a Pentecostés. Judas no pudo producir frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces fue maldito hasta la raíz. Desde el principio fue el primero marcado con la marca de la bestia fue Caín. Y entonces venía esa línea. Pero los hijos de Dios han producido el fruto de la palabra a su tiempo en cada edad. Edad de Éfeso produjo el fruto. Edad de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y el tiempo de la Odisea. En el tiempo final, los hijos de Dios van a producir el fruto. Amén. Porque vienen bajo una bendición. Porque vienen bajo una condición donde dice en Génesis que cada árbol produzca según su género. Y que la fruta traiga la semilla en ella. ¿Ve usted? Entonces cada fruta trae la semilla. El aguacate trae la semilla, el mango la semilla, el marañón trae la semilla. Y al sembrar esa semilla produce marañón, produce mango, produce aguacate. Amén. Amén. Así que los hijos de Dios nacieron hijos de Dios, crecen hijos de Dios, y si les toca morir, mueren como hijos de Dios, y se levantarán como hijos de Dios. Amén. 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 ¿Ve usted por qué? A los que Él conoció, predestinó, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, santificó, a los que santificó, glorificó. Amén. Entonces, cada hijo de Dios tiene que producir la semilla, el fruto, porque viene determinado para eso. Que el Señor nos ayude a hacer ese verdadero árbol. Amén. Amén. Y producir el fruto del mensaje de la hora. Amén. Porque para eso estamos demandados. Vamos a cantar un cantito y vamos a despedir. Vamos a cantar en el principio el Espíritu de Dios sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, calle de oro, magnífica. Oh Jerusalén, que bonita eres, calle de oro, magnífica. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, magnífica. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, magnífica. Vamos a orar y estaremos siendo despedidos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre, por este tiempo maravilloso que hemos tenido, Señor, al escuchar tu palabra, por la visita también que tú le concediste a nuestro hermano, Señor, porque todas las cosas están bajo tu voluntad, Señor Jesús. Y todas las cosas, Padre, porque tú así lo determinas. Y hemos sido ayudados por tu palabra, Señor Jesús. Pido que nos sigas ayudando, nos fortalezcas, nos guíes y nos des, Padre, esa condición para producir lo que tu palabra demanda, Señor. Que podamos humillarnos, que podamos rendirnos, que podamos, Señor Jesús, ponernos ahí en tus manos. Porque tú eres el alfarero. Señor, si algo no te gusta, lo deshaces y lo vuelves a hacer. Padre, tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño de cada uno. Y tú sabes cómo tratar, tú sabes cómo actuar, tú sabes cómo llevarnos, Señor, a través de este camino. Camino estrecho, Señor Jesús, pero que tus hijos, Padre, podrán andar a través de él. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y a todas las personas, Señor, allá que están escuchando la palabra. Bendícenos a todos, Señor, y que toda necesidad sea suplida por tu gran bondad y misericordia. Despídenos, Señor, en paz, llevando el gozo y el regocijo de tu palabra en nuestros corazones. Y haz que esta palabra produzca, Señor, el fruto a 100%. Concédelo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.